El tema de hoy, siempre siguiendo con el tema del reino de Dios, es que el reino de Dios es un reino de paz. Amén. Un reino de paz. Y deberíamos preguntarnos, para saber de qué hablamos, ¿qué es la paz? ¿Qué es tener paz? Cuando ustedes van al diccionario encuentran un montón de definiciones de todo tipo. Paz en una guerra, paz en una ciudad, y todos se refieren a cesar los conflictos. Yo me animé a dar una definición personal, sencillamente para saber de qué estamos hablando, porque lo que quiero hablar es de la paz que hay en Dios, de la paz en el reino de Dios, que es muy diferente al concepto que se tiene de paz. Y yo la defino así: es un estado de plenitud que está fundado en la conciencia de que todo está bajo el control de Dios y que todo terminará bien. Amén. Ese es el concepto de paz que debemos tener del reino de Dios. Que el Señor está en control de todo, aun cuando todo esté en medio de una tormenta, y que finalmente, aunque nosotros acabemos humanamente mal, todo terminará bien. Porque nuestro destino es estar con Cristo eternamente. Así que aún el peor final de una vida, cuando se está con Cristo, es un final que termina con todo bien, en la presencia del Señor. Ahora, es evidente que todos anhelamos vivir en paz. Todos deseamos llevar vidas que reflejen paz. Es una necesidad inherente nuestra, es una necesidad realmente intrínseca nuestra, es parte de nuestra naturaleza querer vivir en paz. Por eso cuando no la tenemos nos sentimos tan mal, tan angustiados o tan presionados. Y realmente creo que a veces buscamos lograr la paz, pero lo que yo llamo una paz circunstancial o una paz endeble. Y creo que tenemos que hacer una gran diferencia, y de eso quiero hablar un poquito, entre lo que es una paz, una sensación de paz, y lo que es la paz verdadera. Uno puede tener una sensación de paz porque tiene todo bajo control, o porque las cosas que uno anhela están andando bien. Y cuando uno fundamenta la paz en la sensación de paz, cuando desaparecen los elementos que le dieron paz, uno la pierde. Pero hay una paz genuina, una paz verdadera, una paz que no deja de estar en nosotros aun cuando estamos en el peor de los conflictos. Que esa es la paz del reino de Dios, esa es la paz de Dios. Cuando uno tiene una sensación de paz, generalmente cuando tenemos todas las cosas bajo control, cuando todo lo que manejamos, lo que hacemos, está todo según las reglas que nosotros queremos, cuando todo está funcionando como nos parece, tenemos una sensación de paz, que no está mal, no estoy diciendo que esto está mal. También tenemos paz cuando no hay conflictos que veamos que están alrededor nuestro, cuando los conflictos han estado en cierta manera sin encararse con nosotros, tenemos una sensación de paz. Y solemos creer, y la mayoría de la gente pretende esto, solemos creer que la paz se logra, yo digo, con tres elementos principales. El primero es evitando conflictos. Algunos creen que evitar conflictos los hace estar en paz. Otros también agregan evitar lo desagradable, evitar aquello que te hace pensar que deberías tomar acción por una injusticia, por ejemplo, y se apartan, no quieren ni escuchar de eso. Y también la otra manera en que algunos intentan sentir paz es con algunos logros materiales. Si han logrado una buena jubilación o la están promoviendo, si han logrado tener su casa,
si han logrado tener ciertos ahorros que le permiten vivir con cierta tranquilidad, aunque pierdan el trabajo, sienten una paz aparente. Ahora, yo no estoy diciendo que está mal esto, no estoy diciendo que está mal proveer para la jubilación, no digo que está mal tener ahorros por si no pierde el trabajo, no digo que está mal intentar evitar un conflicto que no nos ayuda en nada. Quiero que entendamos que estoy diciendo que algunos creen que cuando estas cosas están con cierta solución, entonces tienen paz. ¿Y saben por qué digo que es una paz aparente? Porque cuando desaparece uno de esos elementos, nos lleva a perder intensamente la paz. Cuando uno rehúye enfrentar los conflictos, ¿sabe lo que hace? Los agrava. No se soluciona un conflicto no enfrentándolo. No se soluciona un problema alejándose del problema. La única solución que hay con un problema es enfrentarlo y resolverlo. Rehuirlo agrava el problema. Por eso digo que es una sensación de paz, pero no es paz verdadera. También hay algunos que miran para otro lado cuando hay una situación de dolor. Cuando pueden ayudar a alguien, pero eso les cambiaría el programa, o les cambiaría los horarios, o les exigiría gastar algo de dinero, miran para otro lado. Dejan que ese problema, esa situación fea, desagradable, no quieren involucrarse. A lo sumo algunos dan una ofrenda como para que otro haga algo, pero no se involucran porque no quieren perder la paz aparente. También está los que de alguna manera, algunos, alcanzan a suplir sus necesidades básicas. Todos necesitamos suplir nuestras necesidades básicas, todos necesitamos una casa estable donde vivir, todos necesitamos ciertos ingresos para vivir normalmente. Todo eso está bien, todos debemos preocuparnos por el día en que no podamos trabajar fuertemente y necesitemos de los recursos que hemos ahorrado. Todo eso está muy bien. Pero cuando uno piensa que por lograr eso va a vivir en paz, está equivocado. ¿Y saben por qué? Porque están poniendo su paz sobre una base que es movible, una base que se puede acabar en cualquier momento. Un amigo mío, un pastor muy querido, había ahorrado para su vejez en bonos del gobierno argentino, tenía una buena cantidad para cuando se jubilara, y resulta que el gobierno argentino los declaró basura y pagó creo que un 20% del valor total. Así que de golpe los ahorros de toda una vida quedaron en la basura. Pero ¿sabe una cosa? Este hombre había provisto para su futuro, pero no estaba poniendo ahí su confianza. Es alguien que con más de 80 años sigue trabajando para el reino, sigue recibiendo gente en su casa, sigue viajando para evangelizar. Su vida no ha cambiado porque la paz que él experimenta junto con su esposa no está basada en seguridades que no provienen del reino de Dios. No dejamos de hacer lo que corresponde, pero basamos nuestra paz realmente en lo que el Señor espera. ¿Saben? La paz superficial, y no es de la que quiero hablar de la otra, pero quiero mencionar esto para que entendamos clarito el tema. La paz superficial desaparece cuando sobreviene el conflicto, cuando enfrentamos situaciones tristes o cuando perdemos los beneficios que nos ofrecían seguridad. Cuando uno pierde todo aquello en lo cual confiaba para tener tranquilidad, otra vez le viene el conflicto, otra vez le viene el problema, otra vez le vienen los temores, las dudas. Si tener paz dependiera de la ausencia de conflicto o de beneficios materiales, los más exitosos, los que tienen más dinero, los que han logrado más cosas en la vida, serían los que tienen una paz más profunda, más fuerte, más estable. Y no es así. Yo les dije la otra vez, viendo un poco el estado del mundo, que algunos obtienen todo lo que desean en la vida y se suicidan. Esta semana se suicidó un cantante famoso de una banda, yo no recuerdo los nombres porque soy de otra generación, pero se suicidó, 41 años tenía, y hacía un mes se había suicidado otro amigo del cantante también,
Y yo digo, tenían todo lo que podían desear, todas las seguridades que humanamente se pueden tener, pero ¿saben qué no tenían? La paz que solo da la presencia del Señor. Ahora sí quiero hablar de la paz genuina. Todo esto es una introducción para decir lo que no es la paz y lo que son los fundamentos equivocados para obtener paz. Pero ¿cómo alcanzamos la paz genuina? Digo, antes de ir al texto de la Escritura, la paz genuina, firme, inquebrantable, es resultado de haber entregado la vida al Señor. Así de claro. Solamente cuando uno ha confiado su vida en las manos del Señor, que es quien tiene toda la gracia, todo el poder, toda la sabiduría, el que nos hizo con un propósito, el que nos creó para que tengamos y alcancemos una meta en esta vida. Solamente cuando confiamos en Él, cuando nos hemos entregado a Él, cuando hemos dicho nuestra vida te pertenece, todo lo que me ocurra está en tus manos, ahí vamos a tener verdadera paz. ¿Por qué? Porque aunque cambie todo en nuestro derredor, el Señor no cambia. Y no cambia su propósito para nuestra vida. Me vino tan fuerte el texto que quiero leer. Es un texto muy conocido, pero muestra lo que es vivir con la paz de Dios sin perder el objetivo para el cual vivimos. Hechos 16, 22 al 24. Dice así: Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darle muchos golpes, en otras versiones dice de azotarlos con varas, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior, otras versiones dicen en el de más adentro, y le sujetó los pies en el cepo. Solamente hagamos un cuadrito de situación. Dos hombres que están en una ciudad que no es la suya, están hablando a la gente de Dios y enojan a los de allí porque oraron por una chica que tenía un espíritu del demonio y la liberaron, y entonces los dueños perdieron la plata que ganaban con esta chica. Así que hicieron ahí una revuelta social. ¿Y qué dice? Dice que les arrancaron las ropas y los azotaron, los dejaron totalmente maltrechos con los azotes. Y no solo eso, sino que al ir a la cárcel los pusieron en la celda de máxima seguridad, la de más atrás. Y no solo eso, sino los pies en el cepo. ¿Saben cómo eran los cepos, no? La persona está sentada en L y tienen como dos maderas con dos agujeros, de manera que les ponen las dos piernas allí bien abiertas para que sufran, y la única posición que puede tener el reo es acostado en el piso o sostenido con sus manos. Y ellos estaban absolutamente heridos, puesto en un lugar, por supuesto, sin luz. El calabozo es más adentro, imagino que las ratas serían el único amigo, ahí no tenían tampoco una letrina para hacer sus necesidades, ni podían estando en el cepo. No son las cárceles que vemos en las películas. Ustedes vieron las películas que dan aquí, cuando alguien va a la cárcel, uno dice, yo quisiera estar un tiempito ahí. Están bien vestidos, bien alimentados, hacen ejercicio, perfecto. No era ese tipo de cárcel. Era una cárcel donde el hombre, la persona, quedaba absolutamente humillado. Ahora, te pregunto, si hubieras tenido una situación de injusticia como esa, mientras estabas predicando del Señor, y te agarra una multitud y te tira, te aprieta, te golpea, te desnuda, te golpea con varas, te azotan, te ponen en un cepo a medianoche, estás todo sangrante, ¿cuál sería tu actitud? ¿Tendrías paz? ¿Qué pasaría a la mañana siguiente? ¿Qué sería de sus vidas?
¿Qué sería el propósito de Dios por el cual habían llegado? ¿Les parece que era para deprimirse? ¿Les parece que era para estar angustiados? Maravilloso lo que dice la Escritura. Versículo 25. A eso de la medianoche, imagino el tiempo que tardaron en recuperarse de los golpes, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios y los presos los escuchaban. ¿Cómo es esto? Semejante situación. Y estos dos locos, en lugar de estar quejándose, en lugar de estar diciendo ¿y cómo salimos de esta? ¿Quién nos metió en esta? En lugar de estar diciendo Señor, por favor, liberanos. Nada, no pensaban en ellos. ¿Qué estaban haciendo? Adoraban a Dios. Cantaban himnos de adoración al Señor. Y dice, y todos los presos los escuchaban. Claro, estaban en el calabozo el último y apuntaban hacia la entrada. Oían todos. Había conflicto, había una situación desagradable, un lugar horrible. Se le habían quitado todas sus seguridades materiales, pero no perdieron la paz. Hay solo dos opciones que podemos pensar de estas dos personas. O eran dos locos con delirio místico, o eran dos que tenían sus manos en Dios y estaban enamorados del Señor. ¿Y cómo define uno si es un delirio místico? Alguno que le agarró algún toque en la cabeza. Una vez una amiga mía que era una enfermera, una chica que en casa siempre asistíamos, se embarcó en la marina mercante y había un muchacho que le agarró el delirio místico y se subió arriba de una de las chimeneas y empezó a decir, yo soy Jesús, yo soy Jesús. Lo tuvieron que bajar en un puerto y dejarlo ahí en un lugar psiquiátrico. ¿Sabe cómo se diferencia la locura mística de la verdadera vida en Dios? Por lo que pasa con la vida del que se expresa de esa manera. Aquí había dos enamorados de Jesús, que en lugar de estar llorando por su situación, en lugar de estar quejándose por todo lo que se le había quitado de seguridad, estaban adorando al Señor. ¿Y sabe lo que pasó? Uno siempre se pregunta, ¿qué hace Dios cuando ve algo así? ¿Sabe lo que hizo Dios? Se paró del trono y empezó a zapatear de alegría sobre la tierra. Le dio la mano a Jesús que estaba a su derecha y dijo, Espíritu Santo, hace algo abajo. Y empezó a zapatear con Jesús de contento, de miren estos locos. Versículo 26. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. Mamma mía, cuando algunos se enamoran del Señor y tienen paz en medio de la peor situación que uno puede imaginar. ¿Qué pasó con todos los que estaban en la cárcel y el carcelero? Versículos 27 al 28. El carcelero despertó, se había ido a dormir con la paz de todo bajo control, el carcelero. Estaban todos los presos bien, atados, cerrados, la guardia cuidando. Habrá dicho, bueno, ceno, me voy a dormir, la paz de todo bajo control. De golpe, pasada la medianoche, siente un revuelo enorme, se levanta y sale. ¡Ah!
las puertas de la cárcel abiertas. Saben que en aquel tiempo, cuando un soldado cuidaba a un prisionero, si el prisionero escapaba, ¿qué pasaba? Lo mataban. Así que este llega y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. ¡Ja! Pero había uno con paz de Dios. Y Pablo dice, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Yo hubiera salido corriendo antes de que llegue el carcelero para salvarme. Pero ahí había uno que tenía paz con Dios y se quedó lo más tranquilo. Los otros presos, me imagino que fue tal la sorpresa que no se escaparon, porque dice Pablo, todos estamos acá. Quedaron paralizados de la sorpresa de lo que había pasado. Es interesante, el carcelero no pudo evitar el conflicto y perdió la paz que tenía. Hasta pensó en suicidarse. Pero Dios tenía otro plan. Quería que sepa lo que era la paz verdadera. No la paz transitoria, no la sensación de paz. Pablo y Silas seguían heridos. Estaban totalmente lastimados, seguramente hambrientos, tal vez con sed. En medio del lugar no había cambiado, era horrible el lugar donde estaban. Pero no perdieron la razón por la que vivían, no perdieron el objetivo por el cual vivían. Tiempito atrás, habían visto la visión que les decía, pasen a Macedonia porque tengo ahí mucho pueblo que alcanzar. Y habían llegado a la ciudad de Filipo, donde estaba esta cárcel, precisamente siguiendo la orientación de Dios. Habían tenido un hermoso momento en la playa donde unas mujeres estaban orando y cuando ellos se acercaron, estas mujeres se convirtieron al Señor, se bautizaron y les pidieron que se hospeden en su casa. Todo estaba muy lindo, era una paz hermosa. Y después se enfrentan a este conflicto, pero siguen con paz. Siguen pensando que lo que Dios quería de sus vidas se iba a cumplir, aunque estaban viviendo un momento muy difícil. Y aún en ese momento tan difícil, cuando encuentran la opción de estar libres, no están pensando cómo me beneficio, qué necesito yo. Están pensando cómo sigo cumpliendo el destino que Dios me dio. ¡Aleluya! Tenía conciencia de propósito, tenía sentido su vida, no importa lo que le tocaba vivir. Sabía claramente para qué Dios lo había llamado. Sabía en quién confiaba, sabía quién lo cuidaba y por eso tenía paz. Una paz que no era comparable, ni es comparable a la paz circunstancial, a la paz que nos dan las cosas. Miren cómo sigue esto. El carcelero pidió luz. Entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Es como preguntarle, ¿cómo hago para tener la paz que tienen ustedes? ¿Cómo hago para ver una vida que está en lo peor, en el momento más bajo, y sigue estando alegre y feliz en Dios? Puede cantar salmos, puede cantar himnos, aún en medio del dolor. ¿Cómo hago, señores, para alcanzar esto? Le contestó Pablo, aquí está el secreto de la fe, de la paz. Cree en el Señor Jesús. Tan solo eso, cree en el Señor Jesús. Y así tú y tu familia serán salvos. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los que estaban en su casa. Pero Pablo, decime, no te duelen las heridas, no tenés hambre. ¿No podés dejarlo para la mañana el hablarles todo esto? No, estaban enamorados de Dios. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó
las heridas, enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió la comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Este es el resultado de una vida con paz, que no pierde su objetivo porque esté viviendo en medio de una dificultad. A veces cuando estamos en medio de una dificultad, perdemos el objetivo de la vida. Nos focalizamos tanto en la dificultad que perdemos la razón por la cual Dios nos llamó. Y tenemos que tener en claro, no es que no enfrentamos el conflicto, lo enfrentamos, pero no perdamos de vista quién es nuestro ayudador, quién es nuestro sostenedor. Es interesante que ese calabozo, ese lugar horrible, se transformó en un lugar sagrado donde varios entregaron su vida al Señor. Cualquier lugar donde vives, donde trabajas, donde te mueves, no siempre es un lugar bonito, no siempre es un lugar atractivo, pero ¿sabes una cosa? Cuando en tu corazón hay paz de Dios, se puede transformar en un lugar sagrado. ¿Por qué? El lugar va a ser tan feo como vos lo ves, pero tu actitud es la que modifica lo que pasa en ese lugar. Seguramente habría de los olores peores en ese calabozo. Las ratas seguro no se habían ido. Estaba manchado de la sangre de Pablo, de Silas y tal vez de otros. Pero ahí varios entregaron su vida al Señor. Por dos hombres que eran locos enamorados de Jesús. Y que miraron primero lo que Dios quería que lo que ellos necesitaban. Interesante que lo primero que hizo Pablo fue comunicarles la gracia de Dios, comunicarles lo que necesitaban en sus vidas para entregársela a Jesús. Inmediatamente, apenas le dio lugar al carcelero que le seque las heridas, que le pase algún ungüento, ¿y dónde fue? A bautizarles. Aleluya. Bautizó a toda la familia. Recién después fueron a comer algo y a descansar. Evidentemente, Pablo y Silas no pensaban en evitar conflictos para mantener la paz. Por lo que sigue. Uno le gustaría, o diría que aquí termina la historia, pero no termina la historia acá. Sigue. Fíjense, versículos 35 en adelante. Al amanecer, los magistrados mandaron a unos guardias al carcelero con esta orden: suelta a esos hombres. El carcelero, esto no lo dice, lo digo yo, encantado con la orden. Dice acá, el carcelero entonces le informó a Pablo: los magistrados han ordenado que lo suelte, así que pueden irse, vayan en paz. Contento el hombre, encima de que se había entregado al Señor con toda la familia, estos presos, en lugar de ser un problema, ahora podían irse en paz. Y uno dice: Pablo, dale, andate ahora que está todo bien. ¡Ja! No, era Pablo. Miren cómo sigue. Pero Pablo respondió a los guardias, no al carcelero, a los que venían a comunicarle de parte de las autoridades. Le dijo: ¿cómo? ¿Cómo? A nosotros que somos ciudadanos romanos, que nos han azotado públicamente y sin proceso alguno y nos han echado en la cárcel, ahora quieren expulsarnos a escondidas. Pablo, ¿para qué vas a crear otro conflicto? Pablo, ¿para qué por ahí te meten preso otra vez y encima otra vez te azotan? Él sabía quién lo respaldaba. Dice: nada de eso, le dice Pablo. Que vengan ellos personalmente a escoltarnos hasta la salida. Los guardias comunicaron la respuesta a los magistrados. Estos se asustaron cuando oyeron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. ¿Ven por qué digo que no tenían delirio místico? Porque no era un invento de ellos. No era algo que proclamaban fe porque así lo aprendieron. Conocían a Dios.
y actuaban porque Dios los mandaba. Esa es la diferencia. Actuaban porque Dios los respaldaba y sabían de este respaldo y conocían a Dios. Así que fueron a presentarle sus disculpas y los magistrados los escoltaron desde la cárcel pidiéndoles que se fueran de la ciudad. Los magistrados querían evitar el conflicto, no querían verse implicados en haber puesto a alguien una pena sin haberles hecho juicio, siendo ciudadanos romanos. Pero me interesa lo que pasó después. Supongo que estos oficiales habrán venido con el camello de la patrulla de caminos, ¿no? Con el camello que tenía la insignia de la policía o de la jefatura. Al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron ¿a dónde? A la casa de Lidia, donde se vieron con los hermanos y los animaron. ¿Ustedes se imaginan a Pablo diciéndole a los guardias, perdón, antes de ir a la salida, me pasan por la casa de tal y tal? Imagínense Lidia cuando ve el camello oficial de la policía, que baja Pablo, Silas, dirá, acá nos denunciaron, vamos todos presos. Y Pablo animándolos, exhortando a los hermanos, diciéndoles que guarden la fe, que estén firmes, que prediquen, que no tengan miedo. Y después de eso dice, después se fueron. Pablo sabía quién tenía control sobre su vida. Pablo y Silas sabían en dónde reside la verdadera paz. Termino con unas sencillas reflexiones. Confiar en Dios en medio de un conflicto no solo nos llena de paz, sino desata el amor, el poder y la bendición de Dios. Amén. Es lo que pasó con Silas y Pablo. Cuando uno confía, todos enfrentamos situaciones duras en la vida. Un cambio de lugar donde vivir, la pérdida de un trabajo, una enfermedad incurable, algo que ocurre en la familia y que no deseamos que pase, un amigo que nos deja, en fin, siempre hay situaciones que nos traen algún conflicto. Siempre a veces tenemos que enfrentar algunas cosas que no deseamos. Siempre podemos perder algo que necesitamos. Pero cuando uno sabe que está en las manos de Dios, cuando uno sabe que no se le escapa nada al Señor, que todos los cabellos de nuestra cabeza están contados, que no cae un pajarito a tierra sin que Dios lo sepa, podemos mantener la confianza. No dejamos de hacer lo que nos toca hacer, pero hacemos lo que nos toca hacer sabiendo que la respuesta proviene del Señor. Aleluya. La otra reflexión es que no hay lugar, por malo que sea, que no podamos transformar en un altar para Dios cuando tenemos paz de Jesús en el corazón. Si no te gusta tu casa, si no te gusta tu trabajo, si no te gusta algún lugar donde te toca estar, ese lugar puede ser un altar para el Señor, puede ser un lugar sagrado, si tu corazón está como Dios lo puede transformar. Otra reflexión. Aunque la paz definitiva, la total, la que nunca más va a menguar, la alcanzaremos cuando estemos en el reino celestial, podemos vivir aquí y ahora con una paz genuina. Siempre tendremos altibajos, siempre tendremos luchas, siempre tendremos que crecer hasta alcanzar la paz definitiva, pero se puede vivir con paz genuina en esta tierra. Otra definición o otra reflexión. La paz verdadera es resultado de saberse amado, aceptado, perdonado y redimido por Jesús. Ese es el fundamento de nuestra paz. Apocalipsis 1:5 dice, nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Cuando vino Marcos Vidal dijo, el Señor primero nos amó y después nos lavó. Como diciendo, nos aceptó sucios, nos aceptó como venimos y después nos lavó.
Nosotros hacemos al revés, quisiéramos que alguien se limpie primero para después amarlo, pero el amor de Dios es más inclusivo. Por eso podemos saber que la paz verdadera es resultado de saberse amado por el Señor. También la paz no es un concepto, es una persona. La paz es Jesús. Dice Efesios 2:14, Cristo es nuestra paz. No es una filosofía, no es una teología, es la presencia de Dios, es Cristo en nuestro corazón. Cristo es nuestra paz. Por eso puede desaparecer todo lo que nos da seguridad humana y seguir manteniendo la paz de Dios. Juan 14:27, palabras de Jesús. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien, ni se acobarden. Aleluya. Palabras dichas directamente por Jesús. No se angustien, ni se acobarden. Como diciendo, no importa lo que deban enfrentar, yo estoy presente. Yo doy mi paz, no como el mundo la da, sino de una manera sobrenatural. Y justamente la otra reflexión, siguiendo a esta, es que la paz que establece Jesús en nuestro corazón excede toda medida humana. Es sobrenatural. Dice el Señor en Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Está diciendo, la paz que es Cristo en tu vida sobrepasa todo lo que humanamente se puede alcanzar. Y esa paz, esa presencia de Cristo, verdaderamente cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. El comportamiento de Pablo y Silas en las condiciones asfixiantes de la cárcel fue sobrenatural. La buena noticia es que esta paz que es Jesús está al alcance